Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy es nuestro devocional número 25 de los 52 que nos hemos propuesto en este reto que hemos denominado Proyecto Esperanza. Y hoy vamos a hacer referencia a algo de lo que aparece allí en el fondo de este devocional. Ahí aparece una frase como huyendo del mal servicio. Y es precisamente lo que estamos tratando de desarrollar en estos capítulos que ya hemos iniciado desde el capítulo 22, tratando de hacer referencia al propósito del servicio. Recuerde que servicio, como lo hemos venido diciendo, es el amor al prójimo. Y uno ama al prójimo cuando necesariamente hace a la otra persona el bien. ¿Sí? Nosotros amamos a los demás cuando les servimos. Y es precisamente ese el propósito que queremos trabajar durante estos capítulos. Entonces, bienvenido a los que se están conectando, los que hacen su devocional en las noches. Les animamos que no se desanimen, que mantengan el entusiasmo. Recuerde que los hábitos se forman después de ese día 20. Y si usted ha logrado y ha superado este impasse, creo que ha empezado a formar esa parte importante de una vida diaria de comunión con Dios. Así que por un momento, allí donde usted se encuentra, cierre sus ojitos, oramos y le damos gracias a Dios por este día. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de llegar, Señor, en este momento para adorar y glorificar tu nombre. Pongo delante de ti cada uno de las familias, de las personas que llegan a este devocional. Pongo delante de ti sus necesidades, sus inquietudes. Padre, que cada día la imagen de Jesús se forme en cada uno de ellos como lo haces a diario, Señor, en mi vida, como tallas mi carácter, como tallas tu imagen en mí. Por eso pongo delante de ti mi vida también, para que cada vez, Señor, que tú trabajes en mi vida, los frutos del arrepentimiento se noten. Y eso se hace a través de las obras, de la manifestación de las obras del Espíritu en mi vida, pero también de los resultados de mi fe, al dar, al ser generoso, al amar a mi prójimo a través del servicio. Por eso en esta hora pongo delante de ti no solamente mis necesidades, sino también de aquellos que me rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nótese entonces que estamos haciendo referencia al servicio y esa carita ahí triste o esa carita larga que se ve en el fondo de la pantalla es acerca de ese tema del servicio, de que cuando nosotros nos prestan un servicio mal, ¿sí? Por lo general nosotros alargamos la cara y nos ponemos molestos porque decimos nosotros, y eso que le estoy pagando, imagine donde fuera regalado. Entonces a veces el servicio, cuando tiene esa connotación de salario y lo media, ¿sí? un dinero, queremos que nos presten el mejor servicio. Pero cuando nosotros lo hacemos desinteresadamente, creemos a veces que lo podemos hacer de cualquier manera. Y es precisamente eso lo que el Señor vino a cambiar, vino a transformar la mentalidad de la época del momento, en la cual, ejemplo, nos decía el Señor, si te piden que camine una milla con esa persona, no camine solamente una, camine dos. Y si le piden la túnica, déles también la capa. Y si te piden una cosa, pues dale dos. Sí, eso finalmente cuando vemos el ministerio de Jesús hacemos referencia a que hay algo que en la ley, diferente a la gracia, obligaba solamente a las personas que se les demandaba algo, pues las personas, así sea con una mala o buena actitud, lo hacían. Pero el Señor, al contrario, va un poco más allá. Era la ley de la gracia, era dar un poco más, caminar una milla más, porque no era la obligación, sino ya era la actitud positiva o la actitud de la gracia, de la bendición, de la generosidad, de dar un poco más. Entonces, por eso es que el reino de los cielos es tan diferente a cualquier otro tipo de religión, porque nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos y lo hacemos también a través del servicio, pero un servicio bien prestado, que es lo que vamos a ver en el transcurso de esta mañana. Y voy a invitarlos para que vayan allí a sus Biblias, a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, del versículo 11 en adelante. Entonces, vamos a ir allí, yo voy a presentar acá en la pantalla Jeremías capítulo 25, el versículo 11. Dice de la siguiente manera:
toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Dios, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme, ¿qué dice? A la obra de sus manos. Y hoy vamos a hacer referencia precisamente en este título de la mañana de hoy, el pago de mi servicio. Sí, en algunas oportunidades va a haber el pago del mal servicio, porque lo que vamos a ver en el transcurso de este devocional es que hubo una prestación pésima, un mal servicio, y es precisamente el que vamos a hacer referencia en esta mañana. Entonces, en mi ABC con Dios que tenemos nosotros en esta mañana, vamos a poner en primer lugar el tema del servicio. Y lo primero que yo quisiera hacer referencia en esta mañana es que Jeremías sirvió durante 23 años sin recibir pago justo por su labor prestada a la casa de Judá. ¿Sí? Lo que vemos nosotros en el versículo 3, el versículo 4 dice de la siguiente manera. Vamos a ir nuevamente allí a la escritura. Dice así el versículo 3 y el versículo 4. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Dios, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero ¿qué dice? Pero no oísteis. Y envió Dios a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Entonces, cuando vemos nosotros la vida del profeta Jeremías, le antecede como contraprestación a ese servicio que no le quisieron escuchar, no quisieron oír la voz de Dios a través de la vida del profeta de Jeremías. Y sabe, cuando uno hace el ejercicio de ver esta parte del profeta, vemos que a pesar de eso, él no declinó, ¿sí? Él no dijo, esta gente, hermano, malagradecida, que uno a través de que le sigue y le hace, y termina uno antes de viéndoles. No, Jeremías, independientemente de eso, aunque a veces lo veíamos con esos desánimos y esos altibajos, pero aún así él perseveró, él continuó, aún viendo, ¿sí?, cómo deportaban a amigos, a compañeros, a familiares hacia Babilonia. Él se mantenía firme en su servicio, aún viendo amigos morir a causa o en las manos de quien los estaba llevando cautivos. Y a veces eso a mí particularmente me confrontaba de la vida del profeta Jeremías, porque aún sin embargo de todo esto que sucedía, Dios sí estaba viendo, Dios sí observaba el trabajo de Jeremías, y aunque el pueblo no aceptaba ni oía sus palabras, Dios sí lo indemnizó, ¿sí? Porque como lo que nosotros le damos a Dios, hacemos a Dios deudor, porque Él no se queda con nada. Finalmente Él termina dando a cada cual de acuerdo a la obra de sus manos. Y fue lo que leímos en los versículos del 11 al 14. Él no es deudor de nadie. Y cuando nosotros le prestamos ese servicio a Dios a través del acompañamiento de las viudas, de los pobres, de los menos favorecidos, recuerden que en el mundo, dice, hay aflicción, pero también que a los pobres siempre los tendremos. Y cuando nosotros hacemos la labor que nos corresponde hacer como iglesia, Dios premia, Dios trae como consecuencia a este favor su bondad y su misericordia para con nosotros. Y así fue en la vida del profeta Jeremías. Él cumplió su misión y Dios paga bien a quien le sirve, pero a quien no lo hace bien, como
habíamos revisado en los capítulos anteriores, vemos que los líderes religiosos y los líderes políticos prestaron un pésimo servicio a su nación. Y por esa razón es que vino el enemigo del norte, Babilonia, en cabeza del rey Nabucodonosor, y comenzó el trasteo. Y un trasteo de por lo menos millones de judíos que llevan hacia esa tierra del norte. Entonces hay algunos aspectos que quisiera hacer referencia en los que usted está viendo en pantalla. Son 6 aspectos de los cuales vamos a ver. Primero, Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo que pese a ese servicio que él prestó y ellos no oyeron la voz de Dios a través de su vida, él va a traer ciertas consecuencias, va a darle el pago del mal servicio a esos líderes y a esos sacerdotes y a esos líderes políticos. Primero dice, levantaré un enemigo del norte contra Judá. Y el enemigo del norte era Babilonia, versículo 8, y el versículo 9 dice de la siguiente manera. Versículo 8 y versículo 9 dice así: por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que llama Nabucodonosor mi siervo. Lo que ustedes no quisieron hacer, lo voy a hacer a través de un hombre que ni siquiera tiene temor de Dios. Y lo voy a traer y voy a hacer que él cumpla mi voluntad, de la cual ustedes no quisieron hacer. Y a veces Dios usa situaciones. Dios a veces usa ciertos aspectos que a nosotros tal vez nos va a incomodar. ¿Sí? A veces Dios nos ha dicho, haga esto. ¿Sí? Recuerde que usted tiene que arreglar las cosas con su pareja, usted tiene que arreglar las cosas con sus hijos, usted tiene que arreglar la casa, vea la situación en la que se encuentra, vea la condición en la que en este momento económicamente está, usted tiene que arreglar esto. ¿Y usted qué hace? El del oído sordo, le entra por aquí o le sale por acá. Y Dios a veces tiene que usar ciertas circunstancias, tiene que usar ciertas experiencias para llamarnos y jalarnos las orejas, para que nosotros recapacitemos y tomemos conciencia de lo que está haciendo. Pues en el caso del pueblo de Judá, en este caso de Jerusalén, antes Israel, que son deportados primero, usa a Nabucodonosor, lo usa, trae este rey del norte que finalmente en la guerra de esos tronos, de esos imperios, pues el rey de Babilonia estaba tomando lugar por todo el territorio. Y Dios, como era el Dios exclusivo del pueblo de Israel, pues guardaba a Israel, no le permitía que lo tocara a su pueblo. Pero en la obstinación que se encontraba el pueblo, adorando otros dioses, sacrificando sus hijos a Moloch y a Baal, y a la reina del cielo, aparte de eso, usura, asesinatos, homicidios, todo lo que generó el contexto de lo que hemos estado hablando durante estos capítulos, ¿sabe? Dios dice, los voy a entregar en manos del rey de Nabucodonosor. Voy a quitar mi cobertura para que entonces el rey de Nabucodonosor venga y lo que ellos no quisieron hacer conmigo de prestar su servicio de manera fiel y desinteresada y que con amor lo hicieran, pues entonces lo voy a hacer para que ellos lo hagan con Nabucodonosor y le van a servir como no lo quisieron hacer conmigo. Entonces, lo que veíamos nosotros en ese punto es que Dios levanta un enemigo del norte contra Judá y ese enemigo se llama Nabucodonosor. Que Dios no nos tenga que levantar a nosotros un enemigo, que Dios no tenga que levantar en nosotros una piedra de tropiezo, una experiencia para que nosotros recapacitemos. No necesitamos nosotros ser procesados por la trituración, sino por revelación a través de estos devocionales, donde usted escucha la voz de Dios, toma atenta nota y corrige su camino. De esa manera nosotros podemos
evitarnos tanto sufrimiento, dolor, no solamente para nosotros, sino usted que tiene adolescentes que están creciendo en casa. Creo que es un buen momento para que nosotros afinquemos nuestra relación con Dios y le busquemos y le sirvamos con nuestros talentos, con nuestros servicios. Vea, el mundo demanda los talentos con unos perfiles altísimos. En esta época de pandemia, cuando la empleabilidad ha caído en el mundo entero y ahorita comienza a reactivarse, se van a mirar algunos sectores más animados para impulsar la economía que otros. Ahora, en ese perfil donde se va a demandar lo mejor, ¿cree usted que Dios tampoco va a demandar lo mejor para su servicio? Yo creo que sí. Entonces, en segundo lugar, dice que vendrá destrucción, humillación y burla. ¿Qué vendrá? Dice destrucción, humillación y burla. Y fue lo que leímos en el versículo 9. Iba a traer para este pueblo que no quiso servir a Dios con todo su corazón, sino que usó, ¿sí? Utilizó al pueblo para sus intereses, para oprimirlo, para llevarlo, dice, como matadero, ¿sí? Como cordero llevado al matadero, en pos de otros dioses. Pues Dios dice, listo, pues yo los voy a entregar también a la destrucción, a la humillación y a la burla. Era lo que finalmente a veces los grandes hombres de Dios y patriarcas como Abraham, como Jacob, incluso Moisés decía, Señor, ¿y qué será de tu grande nombre? Porque ¿qué dirán las naciones? Que tú nos sacaste de la tierra de esclavitud para hacernos morir en la tierra donde abundaba y fluía leche y miel. Señor, ¿qué será de tu nombre? Habían hombres que tenían temor y preservaban la identidad del pueblo a través de lo que los demás ya habían reconocido en el pueblo, que era su exclusividad con Dios. Pero ellos se habían olvidado de su Dios. Entonces Dios los entrega. Por eso, que Dios nos guarde a nosotros de que la destrucción, que burla y humillación venga a nosotros solamente porque nosotros obstinadamente no quisimos también prestar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado para que también los pongamos al servicio de Dios. No solamente los dones y talentos ha sido para que usufructuemos dinero y cosas materiales y nos envolvamos en esas situaciones y no le demos tiempo a Dios ni siquiera para en la noche o en la mañana tener un tiempo con Dios, con nuestra familia, y no solamente que nos desgastemos nuestras fuerzas, que tampoco podamos prestarle un servicio a Dios con tanta gente que hay necesitada. Yo creo que es tiempo de que nosotros también lo hagamos. En tercer lugar, quitaré la voz de alegría. Quitaré la voz de alegría. Vean lo que dice el versículo 10 del que estamos haciendo referencia en esta mañana. Dice de esta manera, versículo 10: y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Les quitó hasta la risa, porque a veces nosotros, mientras estemos cómodos, confortables, mientras no nos desacomode nadie, tal vez nosotros no sentiremos la necesidad de hacer lo que Dios nos dice. Pero cuando el mundo es sometido como una situación en la que nos encontramos, a veces eso altera, ¿cierto?, nuestro cimiento, nuestro piso se remueve, y ahí es donde nosotros buscamos escondedero. Y no está mal que usted en esta situación se vuelva a Dios con todo su corazón, pero tendrá que pasar otra pandemia, tendrá que venir una crisis para que nosotros reconozcamos que los talentos que tenemos han sido dados y que algún día tenemos que dar cuentas a Dios por ellos. Yo creo que es una oportunidad para que en lugar de nosotros se nos corte la alegría, yo creo que mantengamos el gozo, porque no hay nada más bonito que servir a Dios desinteresadamente. ¿Sabe? Cuando visito con mi esposa algunas de las personas en las cuales hemos ido, yo les hablo de esa manera. Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que Dios me ha dado. Y de esa misma manera yo tengo que retribuir por lo que tengo, por lo que soy, por lo que ha hecho, por lo que hará. Por eso le sirvo desinteresadamente. ¿Y qué tal si usted también lo hace de la misma manera?
En cuarto lugar, servirán a Babilonia por 70 años. Servirán a Babilonia por 70 años. Y ahí seguidito en ese versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Usted se puede imaginar? 70 años, porque a veces uno dice, listo, yo puedo trabajar, a veces uno dice, ¿cuánto lleva trabajando en esta empresa? No, yo llevo trabajando 25, uy, qué bendición, usted que no ha sido renovado, ni tenía que buscar pasar hojas de vida, nada, usted tiene un trabajo estable. Sí, eso es importante, pero estamos hablando de aquí, es que el pueblo fue sometido a esclavitud. Sí, otra cosa es usted tener ese tipo de remuneración económica a través de la prestación de sus servicios. Pero es que estamos hablando de que el pueblo aquí fue llevado esclavo a servir sin paga durante 70 años. Y a veces no nos ocurre eso, a veces se cumple la palabra en la que Dios hace que en alguna oportunidad, cuando nosotros servimos a Dios, pero lo hacemos de manera desinteresada, de manera no desinteresada, que a veces dice que almacenamos en saco roto, y parecemos que trabajamos y la plata no rinde y se escurre, no ha llegado final de mes y ya estamos pelados. ¿Sí? Pues finalmente eso es lo que le ocurría al pueblo de Israel. Y en último lugar, del que estamos haciendo referencia ya en esta mañana, dice: castigaré al rey de Babilonia por su maldad. Ahora, que Dios haya usado o haya permitido al enemigo que tomara en nosotros una labor que era de hacernos conscientes de la situación, de que recapacitáramos nosotros de la condición en la que nos encontraba, pero es que ese enemigo se quería finalmente poner por encima y poner los pies sobre la cabeza, sobre el cuello del pueblo de Israel, específicamente de Jerusalén. Y Dios dice: espere un momento, porque esa situación tampoco es que va a terminar y acabar con mi pueblo. También voy a juzgar al rey de Babilonia, por cuanto su maldad también ha sido alta y ha sido mala, perversa, porque hicieron mucho mal con el sometimiento que puso el pueblo de Israel. Entonces también lo iba a castigar. Entonces vemos en ese pasaje del que estamos haciendo referencia en el versículo 12 y el versículo 14 de la siguiente manera. Vea lo que dice. Versículo 12 y versículo 14. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Dios, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías, contra todas, ¿qué dice? Contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Y por último, juzgaré la maldad de las naciones. Recuerden que aquí Dios está ya dándole el pago a cada uno. Se acabó la hora, llegó el tiempo del pago. Y de acuerdo a la obra de sus manos, Dios va a dar la retribución justa, porque Él no se queda con nada. Entonces, a los que hicieron bien su trabajo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ¿sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tal si esa sea una consigna para usted y para mí? Que cuando Dios nos pida las cuentas, nosotros podamos decirle: Señor, tenía un talento, puse un talento y tengo otros 2. Me diste 5 talentos, Señor, acá están los 5 talentos y aquí hay otros 5 más. Que Dios nos ayude, porque finalmente, así como Dios permitió para que el pueblo de Jerusalén recibiera una lección por su desobediencia en adoración, en la formación del discipulado y también en el servicio, que así nosotros
aprendamos que no necesitamos pasar por situaciones así, sino que Dios pueda en nosotros hacer la labor de transformación y podamos nosotros hacerlo sin pasar por esta situación. Así que, ¿por qué no inclina un momento allí su cabeza donde se encuentra y le pide a Dios que le ayude en esta mañana? Padre, yo te doy gracias por este tiempo devocional de mi ABC con Dios. He aprendido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú trazaste, levantaste, Señor, un enemigo del norte para que el pueblo recapacitara. Como no quisieron y volvieron sus espaldas a Dios, tú les entregaste en sus manos. Y como no quisieron servirte, pues ellos entonces servirían por 70 años bajo la esclavitud del rey Nabucodonosor, hasta que ellos volvieran en sí y reconocieran a Dios en sus vidas, con sus talentos, con sus propósitos, con sus sueños, con sus recursos. También, Señor, que nos guardes de la destrucción, de la humillación y la burla. Si en nosotros hemos descuidado, Señor, esas áreas que nos impide, Señor, acercarnos a ti, que podamos nosotros volvernos de todo nuestro corazón y hacer tu voluntad. Ayúdanos que la voz de alegría no nos sea quitada, Señor. Ayúdanos que podamos permanecer, Señor, que en el gozo puesto delante de nosotros, porque no hay mejor paga del servicio que tu presencia, que no hay mejor vocación que hacer tu voluntad, sirviendo a los demás. Y por último, Señor, ayúdame que no pase tanto tiempo tratando, Señor, de buscar tu voluntad, sino que por el contrario, el tiempo sea corto, sea distante, sea muy cercano, para yo reconocer que necesito hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y en nuestro ABC con Dios, en la B, hay algo de lo que usted va a realizar en el transcurso de esta mañana, en el transcurso del día. Primero, pues que termine de leer completo este pasaje de la Escritura para que encuentre mayores significados en su vida. Pero también usted va, ahí como dice en la pantalla, si lo tiene, dice, ¿cómo puedes mostrar aprecio por el buen trabajo que hacen los demás? Usted va a dedicar tiempo para compensarlo, porque a veces nosotros, como nos es cotidiano y tradicional, rutinario, ver que la mamá, que la esposa, que alguien de la casa hace algo siempre, todos los días, nos parece que es normal y que es su obligación hacerlo. Y a veces nosotros no vemos esto desde otra perspectiva, ¿sí? Si se paran y si hacen siempre lo que hacen, lo hacen es movido por amor. Y a veces nosotros creemos que es su obligación. No, obligación no es. Usted también tiene manos, usted también tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo usted va a compensar ese trabajo que los demás hacen por usted? Entonces, piense en eso, para que nos cuente a través de sus testimonios o nos escriba a ver de qué manera usted lo hizo, para que nosotros podamos ponerlo en práctica, cada uno de nosotros. Y en nuestra C de cumplir, usted va a compartir este devocional. Usted lo animo para que usted persista y envíe a otra persona que puede estar pasando por una necesidad y que puede empezar desde el día cero y comenzar, no necesariamente llegó a sino puede empezar desde el 0, 1, 2, 3 y sigan el orden y usted le va haciendo el seguimiento. Y memorizar el texto. Vamos a memorizar hoy el versículo 32 de Jeremías capítulo 25 y recordarle nuestra canasta de amor. Estamos esperando poder atender a una familia, a alguien que esté pasando por una necesidad. Así que les agradezco en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el transcurso del día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.